Dentro de lo que es la enfermedad de Hirschsprung, es una patología que es mucho más frecuente en varoncitos con respecto a las mujeres. Pero acá hay un dato importante. Cuando la longitud del segmento comprometido es mayor, o sea, mientras más largo es el segmento comprometido, la relación entre sexos cambia y se vuelve más frecuente en el sexo femenino, ¿ya? La patología en sí es más frecuente en hombres, pero si hablamos de una mayor longitud del segmento comprometido, la incidencia en varones disminuye y aumenta la incidencia en mujeres, ¿ya? Tiene una incidencia familiar y está asociado a un gen llamado gen de la enfermedad de Hirschsprung, que es un gen dominante, que se ubica en el protoncogen RET. Y este es importante porque está asociado al síndrome MEN2A. Dentro de las patologías o defectos que pueden presentar asociados a estos pacientes, en un 29% presentan malformaciones cardiovasculares y gastrointestinales y en un 5% está presente en los pacientes que tienen Down. ¿Y por qué se produce esta enfermedad? Nosotros sabemos de que hay una migración de los neuroblastos, porque conocemos que en el tubo digestivo tenemos un segundo sistema nervioso, ¿no es cierto? El sistema nervioso digestivo. Y esta se genera en dirección cráneo-caudal. Quiere decir que en el esófago aparecen a partir de las 5 semanas y cuando llegan al ano ya se encuentra el paciente en la semana 12. Va de arriba a abajo. Y de igual forma, va desde el plexo más interno, que es el Auerbach, que es el plexo muscular, va a migrar estos neuroblastos hacia el plexo de Henle y finalmente migran al de Meissner. Entonces, cuando hay una alteración en esta migración de los neuroblastos, ¿sí? Se genera esta patología en la cual ese segmento afectado no tiene esta celularidad y por lo tanto no tiene motilidad, no se contrae, no funciona. Y al no funcionar, se comporta esta enfermedad como una obstrucción de tipo funcional. Es decir, no hay una causa anatómica, no hay una brida, no hay una atresia, no hay nada que esté impidiendo que pase, pero no funciona adecuadamente porque no tiene estas células que hacen que el intestino tenga la motilidad adecuada para empujar el contenido fecal por fuera del recto. Entonces, estos pacientes se clasifican en segmentos cortos, que es lo más frecuente, 67 a 82%, cuando hay compromiso a nivel recto sigmoideo. Puede haber segmento largo, que representa el 15 a 25%, que es cuando llega inclusive hasta el ángulo esplénico del colon. Y también hablamos de una aganglionosis total, que representa el 3 a 8%, que inclusive puede llegar a comprometer intestino delgado. Entonces, estos pacientes clásicamente presentan una distensión abdominal marcada, porque estamos hablando de que lo que no funciona es el colon y el colon se distiende aparatosamente. Presentan vómitos biliosos e incluso fecaloideos en muchas veces. Y lo llamativo es esto, la ausencia de pasaje de meconio en las primeras 24 a 48 horas. Es uno de los primeros signos de alarma que nos hace parar la oreja con un recién nacido. Cuando uno le estimula el recto, esta característica también es común. La salida de tipo explosiva, es decir, sale a presión, como que explota en la cara de la persona que le ha estimulado el recto, no solamente aire, sino deposiciones. Y realmente uno no conoce un Hirschsprung hasta que le hace una irrigación rectal, porque normalmente pues te baña, ¿no? Uno mete la sonda y sale a presión y uno se empapa completamente. Entonces, estos pacientitos clásicamente hacen esta complicación, la enterocolitis. Y lamentablemente, las enterocolitis son complicaciones no prevenibles. Es decir, por más que lo manejemos adecuadamente a nuestro paciente, igualito puede presentar el riesgo de enterocolitis, ¿ya? Son dentro de las complicaciones no prevenibles.
Y esta enterocolitis se asocia a la presencia de esta bacteria, Clostridium difficile. Y su nombre ya lo dice, ¿no? Es bastante difícil tratar a estos pacientes. También se asocia a la presencia de la éstasis fecal que tienen estos niños, porque también hay alteración en la composición de la mucina de estos pacientes y también se ha visto asociado una disminución en la secreción de la inmunoglobulina A. Todos estos factores se ven en relación a los cuadros de enterocolitis. El sitio más común de perforación de estos pacientes es a nivel del ciego o del apéndice. Inclusive se ha visto casos de apendicitis neonatal que cuando se hace la anatomía patológica se evidencia el cuadro de enfermedad de Hirschsprung. Dentro de lo que es el diagnóstico, nosotros solicitamos una radiografía en la cual vamos a evidenciar un cuadro obstructivo, dilatación de asas colónicas, con niveles hidroaéreos, ausencia de pasaje distal. Y cuando nosotros le solicitamos una radiografía contrastada, ¿sí? La solicitamos entre los 18 a 20 días, en los cuales ya podemos evidenciar la famosa zona de transición. Esta zona de transición es la zona en la que, es esta parte, ¿no? En la que pasa de la zona comprometida a la zona sana. Antes se creía que la zona enferma era la zona dilatada, porque estaba grande. Ahora se sabe que la zona se dilata porque no puede vencer esa obstrucción funcional del intestino comprometido. Entonces, justo esta zona de intersección es la llamada zona de transición, que recién se hace visible en estos días. Entonces, la radiografía contrastada la hacemos con contraste hidrosoluble, no bario, ¿ya? ¿Por qué? Porque el bario se endurece y como este niño no va a poder expulsar ese contenido, peor, vamos a aumentar el cuadro obstructivo intraluminal. Así que usamos un contraste hidrosoluble y tomamos una placa control a las 24 horas para ver si el paciente eliminó o no eliminó el contraste. Que el paciente no haya eliminado el contraste también nos da un punto a favor de esta enfermedad, ¿no? Porque un niño con una adecuada motilidad y sin enfermedad de Hirschsprung a las 24 horas ya elimina el contraste que se le administró previamente. Lo que es la biopsia rectal es lo que nos va a ayudar finalmente para el diagnóstico de estos pacientes. Esta biopsia se realiza por succión y lo tenemos que tomar entre 2 a 4 centímetros de la línea pectínea. ¿Por qué no antes? Porque antes de esa distancia es normal que haya una hipoganglionosis. Entonces, si nosotros le tomamos entre menos de los 4 centímetros y nos sale disminución de la celularidad, tiene un Hirschsprung, pero no es así, sino que esa zona normalmente tiene baja celularidad. Entonces, por ese motivo es el límite de la zona en la que tenemos que tomar la biopsia y tomarla adecuadamente para no crearnos falsos positivos. Y tenemos que incluir en nuestra biopsia la submucosa, porque recuerden que el último plexo que va a ser ocupado por las células es el de Meissner. Entonces, si nosotros le tomamos, por ejemplo, solo muscular, no podemos saber si llegó su migración normal hasta la submucosa, porque empezaba en la muscular. Tenemos que tomar en el último lugar donde debía llegar la migración, que en este caso es la submucosa. Por ese motivo le tomamos a esa zona para saber si llegó o no llegó adecuadamente la migración de los neuroblastos. Si hay ausencia en esa zona, encontramos ausencia de células y encontramos aumento de la acetilcolinesterasa E, nos da el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Hay obviamente diagnósticos diferenciales como el síndrome de tapón meconial, hay algunos niños hipotiroideos que también tienen dificultad para eliminación de meconio en las primeras horas, el síndrome del colon izquierdo hipoplásico, o si es que la madre ha estado en tratamientos con sulfato de magnesio u opioides, que pueden haber pasado la barrera placentaria y generarle una demora en lo que es el tránsito y la evacuación del paciente. Dentro de lo que son los tratamientos médicos, a estos niños se les tiene que realizar irrigaciones para mantener el colon limpio y se les da cursos con metronidazol. Y dentro de las cirugías que tenemos diferentes técnicas, acá les he puesto unas cuantas porque son varias. Esta, por ejemplo, es la de Swenson, esta es la de Duhamel y esta es la de Schwarzboil. Lo que se intenta es resecar, sacar la zona agangliónica
y anastomosar la zona funcional con, con la mucosa endorrectal. Entonces, habíamos hablado que habían tipos de complicaciones, dentro de los cuales teníamos a la enterocolitis como una no prevenible, a pesar de que uno haga todo bien, la cirugía bien y el manejo médico muy bien, el paciente puede presentar lamentablemente estos cuadros. También están las prevenibles o también llamadas catastróficas, que esas ya vienen por errores o mala técnica quirúrgica, ¿no? Lesiones de la vía urinaria, lesiones de otras estructuras que no debían darse, por eso son prevenibles. Y las parcialmente prevenibles, que es el manejo de la constipación, ¿no? Hay que mantener a estos pacientes limpios en lo posible, justamente para disminuir la estasis fecal y disminuir el riesgo de enterocolitis en lo que se pueda.